Hola, bienvenidos a todos y todas a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre, y estoy muy feliz de presentarles a la expositora de hoy. Montserrat es doctora en Bellas Artes, artista, docente e investigadora en diseño y arquitectura. Destacan su artículo en revistas indexadas y sus aportaciones a congresos. Su investigación y su docencia en másters y doctorados se centran en temáticas relacionadas con los procesos contemporáneos de ideación, bajo la perspectiva de una creación consciente y transformadora de la realidad. Ha dirigido 3 tesis doctorales en la Universitat Politécnica de Cataluña y es jefe del Departamento de Visual y Plástica del Instituto de Educación Secundaria La Románica. Muy bienvenida, Montserrat. Para mí es un honor también y un placer tenerte en esta cumbre. Bueno, un honor para mí también y te agradezco la invitación y agradezco también a todos los que van a escuchar esta entrevista que abran este espacio para conocer un poco lo que hago y lo que he investigado. Qué lindo, muy lindo. Mira, yo te quiero, entrando así inmediatamente, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una arquitectura sea sagrada, Montserrat? Bueno, yo creo, es una pregunta potente y puede tener muchas interpretaciones. Yo creo que el concepto de sagrado, en realidad todo podría ser sagrado, pero tal como se ha visto la arquitectura, este concepto se ha ido como transformando. No es lo mismo una arquitectura sagrada en la antigüedad, con esos templos que eran templos como de iniciación y que había una conexión muy fuerte con las estrellas, con el sol, con la luna, ¿no? Que una arquitectura contemporánea de hoy en día. Entonces, para mí, la arquitectura contemporánea de hoy en día, para que sea sagrada, tiene que tener un componente muy vital. Con ello quiere decir que sea una arquitectura que en realidad es flexible, es transformable, que realmente dé respuesta a las necesidades de la gente y bueno, que haya una conexión. Cuando digo estas necesidades me refiero no solamente a necesidades físicas, sino por supuesto también emocionales y espirituales. Ujú. Y bueno, yo creo que básicamente es eso. O sea, no hay nada mejor cuando entras en un espacio y te emocionas, entras como en éxtasis, ¿no? Como por ejemplo cuando entras en la capilla de Roncham, de Le Corbusier, cuando entras en el Parlamento de Escocia, entras en una especie de cueva con una luz magnífica. Cuando, yo qué sé, también he estado, otro de los que me ha conmovido, sería Santa Sofía en Estambul, cuando ves esa cúpula que está como flotando. O en Barcelona también tenemos pues la Sagrada Familia. Realmente es un espacio que cuando entras y ves ese bosque de luz, es tremendo lo que sientes. Entonces, Claro. estos espacios que realmente te transportan a otro lugar y son educadores, yo creo que son espacios sagrados. Es bonito lo que planteas, porque generalmente cuando, y lo hemos visto con otros ponentes, ¿no? Que han hablado de la arquitectura, ¿no es cierto? Y- pero se tiende a pensar que solamente en la antigüedad existieron estos espacios sagrados, ¿no? Como que inmediatamente los asociamos con los templos de Grecia, con las pirámides, ¿no es cierto? Con los templos de Teotihuacán, etcétera. Pero no sé, como que nos perdemos que hay mucha gente de lo que podríamos decir la arquitectura moderna que ha podido traspasar esa información, como dices tú, como de generar satisfacción a la necesidad integral del ser humano. Entonces, es bonito la experiencia que dices tú, que está mucho más cerca de lo que uno puede creer, que de repente lo tienes en tu ciudad y no te has dado cuenta que estás dentro de una arquitectura sagrada. Y en ese sentido, cuando tú hablas de arquitectura sagrada, ¿cuál es la conexión que haces con la geometría sagrada? ¿Cómo lo Bueno, podrías como... la geometría, de hecho, siempre está presente. De hecho, y más con el concepto contemporáneo de geometría, según algunos arquitectos, ¿no?
Por ejemplo, Enric Miralles tiene muchas definiciones de la arquitectura, pero una es que la arquitectura es geometría y combinación, combinatoria, porque se basa en Mira, la relación. Entonces, todo esto ya viene de otros estudios, por ejemplo, de Max Bill, ¿no? Que redefinió las matemáticas del nuevo tiempo. Y entonces él, básicamente, las nuevas matemáticas era la ciencia de la relación. Entonces, partiendo de esta ujú, idea tan general, pero a la vez tan profunda, ¿no? En realidad la geometría siempre está presente, porque la geometría es pura relación. Entonces, si miramos la arquitectura, claro, es un poco diferente a cuando trabajamos en terapia, que usamos mucho los poliedros, ¿no? Lo que se llaman las geometrías de síntesis. De alguna manera, en arquitectura podríamos hablar de una geometría que es como estructural, que es donde tendríamos estos poliedros y una geometría de redes, que puede ser toda esta geometría fractal como la chacana o la flor de la vida, etcétera, etcétera. Pero después también hay una geometría que yo le llamo una geometría dinámica, una geometría de onda, que son eso esta es muy geometría que interesante. trabaja con superficies. Y esta es la geometría que de alguna manera Gaudí estuvo investigando y consiguió traspasar a arquitectura. De hecho, es una geometría que ya se conocía, pero el gran logro de Gaudí fue que él consiguió hacerlo manualmente y que se construyera de forma sencilla. Fue el primer arquitecto que realmente usó de forma masiva este tipo de geometría orgánica. Ahora mismo con los Mm, programas informáticos es bastante fácil generar, pero supongo que ya saldrá más adelante. El tema de que la forma esté desconectada de los contenidos es algo que realmente exacto. no va con la geometría sagrada, ¿no? Y después hay otra geometría que es muy interesante, que también va de la mano de los arquitectos orgánicos, que es una geometría proyectiva. O sea, es una geometría de la transformación. Ahí entran nociones como construir el infinito, una geometría que constantemente se va transformando, columnas que pasan de un polígono, por ejemplo, triangular o hexagonal y van subiendo sus lados hasta llegar a la circunferencia. De ahí derivan recorridos, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que es digamos, esta geometría en arquitectura, quizás la geometría más viva, la que sintoniza más con la gente y hace que la arquitectura se pueda sentir. Es bonito lo que estás diciendo porque uno tiende a pensar que la estructura está fija, ¿no? Está como, está estática. Y este tipo última de geometría nos habla de una geometría que de alguna manera refleja el movimiento, la dinámica de la transformación continua, que también es un proceso que es muy importante integrar en un hábitat, ¿no? Porque de alguna manera yo lo que quiero es como, siento, creo yo, que es como que este gesto arquitectónico eh, sea una proyección también de mí mismo. Es como yo abrazándome a mí mismo, por así decirlo, ¿no? Mm. Lo ves así también este tipo de geometría transformativa. Sí, porque en realidad yo creo que lleva al origen de la arquitectura, que es el origen es este sentimiento de estar protegido, ¿no? A la vez de estar conectado. Y entonces es ese tipo de geometría que empieza con una recta, va hacia el infinito y vuelve, ¿no? O sea, es como Mm, la geometría del infinito de alguna manera, ¿no? del retorno, qué Eso, bonito. hay algunos arquitectos que inconscientemente intentan trabajar con eso. Es lindo porque el otro día hablábamos con otro de los ponentes, que es Arturo Ponce de León, también es un arquitecto él, De y en psicogeometría, sus ¿no? de psicogeometría, de geofilia, y tiene, bueno, bastantes proyectos. Y yo le hice esta pregunta a Arturo, le dije, Arturo, geometría sagrada es hacerme un dodecaedro y vivir dentro, y él se rió mucho y me dijo, claro, esa es como la simpleza total, pero yo he descubierto, él decía, no sé si estás de acuerdo con esto, que estas formas tienen, contienen tanta información y mueven tanta energía que es imposible habitar dentro de ellas. De hecho, él decía que incluso en los domos geodésicos ya es bastante fuerte vivir en un continuum de energía moviéndose. Y él decía entonces que la geometría sagrada sirve como inspiración hacia una creatividad expansiva
donde lo que hago yo es más reflexionar desde la geometría sagrada para generar algo absolutamente nuevo. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión, no? Eh, sí y no. Bueno, el Perfecto, a tema ver, de... cuéntame. Sí, sí, a ver, yo creo, y esto ya viene de la tradición, ya de las culturas antiguas, cuando se hacían las tiendas indias o se hacían de los mongoles, ¿no? Las tiendas de los mongoles. O sea, siempre hay un agujero arriba que a nivel funcional se dice que es para el humo, para el fuego y tal, pero es muy importante porque lo que son las cúpulas y los poliedros convexos, ¿no? Es un tipo de geometría que es como la esfera, es decir, tú haces un pequeño orificio, entra un rayo de luz, empieza a rebotar la energía y nunca sale. Entonces, para que se recicle la energía, tú necesitas siempre como una apertura, porque si no, sí que puedes entrar en un bucle que puedes decir, uy, aquí hay demasiada energía. Entonces, yo creo que construir un dodecaedro sí que es posible, pero se tendría que trabajar la circulación, ¿no? Energética. Energética. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que sí que tiene razón en el sentido que no hace falta hacer un dodecaedro, porque realmente yo creo que una de las formas más potentes de trabajar con la geometría es trabajar con la geometría fractal. Y eso quiere decir que solo con que pongas un ángulo, pongas una serie de directrices, ¿no? Que me haga resonar con una geometría base, Eso una es arquitectura, interesante. entonces con eso tienes suficiente, porque ahí ya está presente, ¿no? Entonces no hace falta construirlo completo, sino que con pequeños fragmentos, ¿no? Claro. Y después Es- hay eh, otro tema que normalmente, claro, se piensa en la arquitectura como algo aislado. Yo creo que es muy importante ver que todas estas formas geométricas están en un sitio, es decir, la geometría siempre sale del sitio, del lugar, de la gente, de la cultura. Entonces, como en esto le decía mucho Enrique Miray, es decir, la arquitectura es un diálogo, es una conversación. ujú. Y ahí se genera un tipo de geometría que, aun partiendo de estas raíces de patrones y todo eso, es una geometría que se le puede llamar una geometría del contexto, porque según dónde estás, te sale una geometría o te sale otra. Y entonces, ahí sí que estás construyendo una arquitectura más viva, ¿no? Más acorde Eh, con lo que realmente se requiere en ese sitio. Claro, entonces es interesantísimo porque primero me dices que es necesario en la estructura, como dar algunas pequeñas referencias y ya está resonando esa armonía, ¿no? Sí. Ese cuento, por ejemplo, Arturo hablaba de cuando se hace a escala del universo, ¿no? Desde la escala Planck, ¿no es cierto? El número Planck, el más pequeñito de todo, hasta las macrogalaxias, hay una secuencia, hay una armonía. Entonces, Mm. cuando yo sitúo mi casa, mi hogar, mi contexto, desde ese punto, yo estoy en armonía con todo, con el universo, con mis órganos, con mis espacios emocionales, etcétera. Y entonces me hablas de la geometría del contexto. Qué importante es eso, porque de alguna manera, ¿cuál crees tú que serían los efectos que generarían estos espacios cuando yo estoy trabajando desde la geometría fractal o de contexto? ¿Qué ocurre en un ser humano ahí? Yo creo que es súper importante y es básico, siempre se tiene que tener en cuenta, porque es ahí cuando realmente captas la armonía, ¿no? La armonía del lugar. Hay un tema que este paso del micro al macro, hay una serie de números irracionales, ¿no? Que son esos números que nos conectan con lo inconmensurable, que cuando trabajas con estas proporciones, realmente hay unas frecuencias que te ayudan a conectar con una parte más profunda en ti mismo. Eh, pero estas proporciones están presentes en todo. Entonces, no hace falta ir con los números, porque si tú sientes algo armónico, es que ya estás utilizando la proporción phi, ya estás utilizando el número pi. Y si además hay como una evolución y una transformación, ya utilizas el número de Euler. Es decir, que lo más importante creo es realmente entrar en un proceso de trabajo donde tú puedas resonar y sentir el entorno, el lugar, la geometría, el contexto, y tú vas trabajando con muchos inputs, ¿no?
Y con todo esto realmente lo que haces, esto lo decía Enrique Miralles también, es tejer. Él decía que él tejía múltiples hilos, ¿no? Y que el proyecto de arquitectura consistía en eso. Entonces yo creo, bueno, creo que más o menos he contestado, ¿no? Es que es muy interesante porque me hablas así de los tres números sagrados, ¿no? Ah, Por así decirlo. Pi, Fi, Euler, que más allá de que los investiguemos en este momento y les pedimos a la gente que nos está observando que investigue, porque de hecho la idea de la cumbre es que ustedes se metan ahí y hagan su propia investigación, pero muy bonito porque eh, hablaba un antiguo geómetra que decía pi, fi y Euler es justamente lo que dices tú, es como pi es el número de la contención del círculo, algo que me contiene. Fi habla de la armonía entre los elementos, ¿no? Y Euler habla de la transformación de los elementos. ujú, Entonces, cuando el lugar donde habito me contiene, me genera armonía, yo puedo transformarme. ujú. Muy Y bonito. entonces es bonito, ¿no? Es como, siento que estamos, y no sé si estás de acuerdo con eso, como que este redescubrimiento de este código, de esta información, eh, tú ves un futuro donde nosotros eh, prontamente podamos habitar espacios o contextos donde esté esta contención, esta armonía y esta transformación. Sí que los veo, claro que los veo. Es un ideal para Mm. mí. Bueno, un ideal, pero yo creo que vamos en esta dirección porque cada vez hay arquitectos más conscientes, ¿no? Que además miran por la sostenibilidad, la ecología, por el planeta, toda una serie de cosas. Y, y yo creo que sí, o sea, es respetar lo que eres y el planeta, que también eres parte del planeta, eres el planeta. Ujú. Con eso, si respetas, ¿no? Entras y lo reconoces, entras en un diálogo que solo puedes que crear eso, si quieres estar bien y en armonía y algo así. Bueno, Te voy a hacer una pregunta, sí, porque es importante, han salido algunos nombres que la gente de repente algunos le conocen por ahí. Hay tres arquitectos españoles que nos encantaría que profundizaras. Yo creo que es parte de tu... yo veo que cada uno de los geómetras tiene sus obsesiones, ¿no? sí. Sus pequeñas y queridas obsesiones. Entonces, me encantaría que ella nos hablara cómo luce la arquitectura sagrada en estos personajes, Antoni Gaudí, Josep María Pujol y Enric Miralles. O sea, bueno, ¿Quiénes estos, son estos personajes? Por favor, cuéntanos. no, no, son unos personajes. Ilumínanos. Son los personajes. A ver, el Jujol es un poco más joven que Gaudí, colaboraron, pero es el gran desconocido. Justo ahora se han empezado a hacer tesis doctorales y se lo está conociendo, porque hay que decir que muchas de las fotografías en las postales que salen de Gaudí, por ejemplo, lo del Banco del Parque Güell, ¿no? Que es realmente una obra de arte, o bien las barandillas, me salía en catalán, las barandillas de la Ujú. Pedrera, ¿no? Todo esto está hecho por Jujol. Lo que pasa es que Mm. Gaudí tenía unos promotores que tenían mucho dinero y Jujol, en cambio, es el que se ha considerado el arquitecto de los pobres. Entonces Gaudí ha tenido mucho más nombre, pero Jujol también era un arquitecto y artista espectacular. Era un maestro reciclando cosas y con su creatividad te generaba algo que era como, yo que sé, una fuente con chatarras y cogía una fachada y la transformaba completamente. Eh, bueno, es un arquitecto que espero que poco a poco se llegue a conocer un poco más. La obra de Gaudí ya es más conocida. Se conoce mucho por, digamos, se conoce mucho su arquitectura como más representativa, ¿no? Pero Gaudí tenía unos espacios tremendamente abstractos y contemporáneos, sobre todo en catalanes golfas, los pisos de arriba de la Pedrera o la Casa Batlló, ¿no? Que utiliza unas catenarias
Son unos precioso. arcos especiales, ¿no? que te conectan con la gravedad. Ese fue uno de sus grandes descubrimientos, porque con estos arcos se eliminaban los contrafuertes. Entonces la Sagrada Familia es la primera catedral que no tiene contrafuertes, a excepción de la cripta, que ya estaba empezada. Entonces estos espacios... Perdona, ¿podrías describir, sí, muy sencillo, qué son los contrafuertes? Sí, Como tú tienes un arco, ¿no? ¿Ya? Este arco genera unas fuerzas laterales. Estas fuerzas laterales, yo tengo aquí el arco, necesitas poner algo aquí para que no Para que el caiga. arco no se abra, digamos, no se No caiga se toda la abra y estructura. se derrumbe la estructura. Entonces esto le llaman contrafuertes. Entonces Gaudí lo que hizo es unos arcos que la fuerza iba hacia la tierra, ¿vale? Unos arcos que se generaban por la fuerza de la gravedad, con lo cual no necesitaba nada que apoyara estos arcos, porque ya O iba sea que directamente la fuerza iba directo hacia abajo, no directo hacia hacia abajo. los lados. Directo hacia Pero abajo. eso, ¿cómo lo hizo? Bueno, eso lo hizo experimentando con lo que le llaman catenarias, que son unas cadenas, ¿no? Entonces, él lo que hacía era colgar las cadenas, sencillamente, experimentaba haciendo como las bóvedas, estas catenarias, Y de después ahí le sacaba ponía pesos. perfecto, y de ahí sacaba el plano y por así decirlo, daba vuelta a esa imagen y formaba Exacto, el arco. exacto. Tú le dabas la vuelta y tenían los arcos con todos los pesos, con todas las fuerzas, con todo. Esto Precioso. realmente, ya en el Parque Güell lo estuve investigando, pero lo que es la Colonia Güell, la Cripta Güell, es espectacular. O sea, son todo lleno de arcos, bóvedas, es la primera obra de Gaudí que realmente está hecho con una arquitectura masiva de este estilo que hasta el momento, hasta la fecha, ningún arquitecto en todo el mundo se había atrevido. Y esa experimentación en la Cripta Güell es lo que después se aplicó a la Sagrada Familia. Bueno, entonces, las catenarias... Estamos hablando de Sí. eso. Otra de las cosas importantes son estas superficies, que se le llaman superficies regladas. Se le llaman regladas porque son superficies curvas que están hechas con rectas. Entonces, son unas superficies que hasta el momento, hasta esa fecha, costaba mucho de hacer porque no eran desarrollables. Desarrollables quiere decir como el cubo, ¿no? Que si yo abato las caras, ¿no? Esto lo puedo recortar y lo puedo montar, es decir, lo puedo desarrollar y lo puedo montar. Esta especie de geometría no es desarrollable, no se puede hacer así. Entonces él lo hizo experimentalmente en su taller que se llamaba Obrador. Él trabajaba muchísimo de forma experimental, basándose en la naturaleza, hacía muchas maquetas y con esta investigación llegó a descubrir que estas superficies se podían hacer de esta manera, con líneas rectas, ¿no? Claro, es una geometría que tú ves el movimiento de esta regla, ¿no? Por eso son geometrías que ya incorporan el movimiento y son como ondulaciones, porque acaban siendo geometrías muy orgánicas y muy curvas, ¿no? Y esta es la otra, trabajó con hiperboloides. El hiperboloide es los agujeros que hay en el techo de la Sagrada Familia por donde entra la luz. Estos hiperboloides están unidos con paraboloides, que son como una especie de cúpulas, pero cóncavas, en vez de convexas, ¿no? Cóncavas, que tienen que ver mucho con la tradición catalana de hacer cúpulas, ¿no? La bóveda catalana típica, que se dice. Y yo creo que esto, después, por supuesto, trabajo con otras, el elipsoide, el helicoide también, lo he utilizado muchísimo, sobre todo con las escaleras, ¿no? Y bueno, entonces Gaudí realmente con todas estas geometrías consiguió hacer espacios muy amplios, muy livianos, al final, algunos, como he dicho, muy abstractos, ¿no? Que son muy contemporáneos. En cambio, Enric Miralles trabaja de otra manera. O sea, Enric Miralles utiliza, digamos, la naturaleza, pero desde otra visión. Es decir, él no construye formas, ¿no? Como hizo Gaudí, sino lo que hace es una combinatoria y se basa pues en las flores, las flores me refiero que pone, por ejemplo, una planta, coge un ramo de flores y lo pone encima. Entonces, a partir de ahí,
de la geometría esta natural, pues organiza los caminos, los encuentros, las diferentes áreas. Este es un Qué modelo, después tiene lindo. muchos más, porque la arquitectura de Enric Miralles es súper, súper compleja. Pero en este caso él consigue Él era realmente... contemporáneo de Gaudí, de Llollot, ¿no? El Enric Miralles es posterior, es de ahora, lo que pasa es que murió muy joven. Murió a los 45 Ah, años, sí. Precisamente perfecto. este año se está haciendo los 20 años de su muerte. Mira, Sí, y se están haciendo exposiciones y revivals por varios sitios de Barcelona, porque tanto Gaudí como Miralles son dos de los arquitectos que más se han reconocido internacionalmente, ¿no? ujú. Y su arquitectura es muy diferente, pero es una arquitectura muy viva también, muy orgánica. Y sobre todo Enric Miralles tenía mucha preocupación por el espacio público, por hacer espacios Oh, para la gente, para que la gente viviera perfecto para la mejor. gente. Sí, Te puedo preguntar algo así, sí, casi personal, ¿ah? sí. Como yo sé que tú eres catalana. Mm. Yo viví ahí 3 años en Barcelona y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el misterio que hay que cierra Cataluña? Y podríamos decir más específicamente Barcelona. No sé si nos podríamos atrever a hacer una hipótesis de, de- de que es una cultura, un lugar donde ocurrió esta como sincronicidad de alquimistas, geómetras. eh, ¿Por qué ocurrió esta explosión del modernismo catalán que es único y exclusivo? ¿Ah? Porque podemos ver muchos modernismos en otros lados, ¿no? En Francia, en Inglaterra, pero aquí algo pasó, o algo está pasando, por así decirlo. ¿Qué crees tú que hay ahí? ¿Cuál es el misterio profundo, Montserrat? La verdad que no lo sé, pero sí que sé que Barcelona es una ciudad muy especial porque, bueno, hay flujos energéticos importantes que conectan con toda Europa, con todo el Mediterráneo, desde ahí puede ser también a África. Y hay estudios, por ejemplo, que representan Barcelona como el árbol de una cábala, ¿no? Como el árbol de la cábala, toda la zona del Eixample, del Sardán. Todo esto todavía yo no he profundizado, pero me parece interesante. Y bueno, y básicamente yo creo que es una cultura muy experimental. Yo creo que el éxito de Gaudí y de Enric Miralles, ¿no? Y otros arquitectos como Sert, ¿no? Que han estado aquí en Barcelona, básicamente es que es gente crítica que no se cree realmente lo que se cuenta y que intenta profundizar en su propio sentir y en su propio proceso. Y es ahí cuando entra en un proceso que llega a ser tan profundo que al final acabas descubriendo cosas y acabas como influenciando a todo tu entorno. Interesantísimo lo que dices, ¿no? Eh, el desarrollo de un pensamiento crítico, Mm, que no me creo todo lo que está pasando, y exacto. por otro lado, la profundización en uno mismo, ¿no? Siento que acabas de dar como una receta para estos tiempos, ¿no? Creo que necesitamos más que nunca tener un pensamiento crítico y un encuentro con uno mismo. Ujú. Eh, en ese sentido, ¿por qué te interesaste en la arquitectura sagrada? Bueno, ¿Cuál es tu acercamiento personal frente a esto? mm, bueno, la verdad es que yo hice dos carreras a la vez, hice magisterio y hice bellas artes. Y en principio yo me introduje en todo eso, pero básicamente pensando en los métodos creativos, la creatividad. Sí que de jovencita hice algunas cosas, pero se me quedó cortado por la docencia, me dediqué a la docencia. Después he tenido un periodo que también he tenido mucha relación con China y también parecía que igual podían surgir cosas en proyectos de arquitectura, pero al final desde China también lo que se ha generado es másters y workshops y conferencias, es decir, es todo lo didáctico. Entonces yo en principio no tenía una aproximación, es decir, no fui con una idea fija de meterme en la geometría sagrada,
sino que sencillamente en esa época de joven empecé a dar clases en la Escuela Elisava, ahí conocí a arquitectos que estaban en la Escuela de Arquitectura dando clases y fue a partir de allí que me dijeron, oye, que Enric Miralles, ¿no?, está haciendo un curso de proyectación y tal, entonces fui al curso del Enric Miralles y me Me quedé encantó. fascinada y Claro. desde ahí ya me fui enganchando a todo esto. Y ha sido todo, pues nada, una evolución, ahora que lo veo bastante lógica. Cuando Claro, hace claro. años, hace años pensaba, tú estás loca, ¿no? Haces esto, haces lo otro, mil cosas, ¿no? Es que, ¿sabes por qué te pregunto, hago esta pregunta? Porque a casi todos los ponentes le he hecho esta pregunta: ¿cómo fue tu acercamiento personal? Y, y todos llegan a esta conclusión, que es un poco lo que quiero invitar a la gente cuando vea estas ponencias y vea la cumbre, es que casi todos han dicho que como que no me di cuenta y llegué al lugar donde estaba, uno. Dos, fue la experiencia de la vida, no la investigación. Entonces, cuando la gente me dice, quiero saber de geometría sagrada y me piden que les recomiende libros, hay libros, pero no van a provocar un efecto contundente en tu vida esos libros. Es como, si no te abres a la experimentación, no ocurre el gran proceso. ¿Estás de acuerdo con eso, no es cierto, Totalmente de Montserrat? acuerdo. Totalmente. Además es que todos los buenos arquitectos básicamente han hecho eso. Es la única manera, pienso yo. Porque desde una lógica, desde la mente, no consigues una arquitectura sagrada. O sea, no puedes conseguir una arquitectura que te conmueva porque no llega a lo profundo de ti. Entonces necesitas este proceso interno, Y en ese esta sentido, experimentación personal, ¿no? exacto, es como la resonancia, ¿no?, con ese Sí, trabajo sí, vivo, porque de alguna manera es como trabajar con geometría sagrada, es como trabajar con algo vivo, ¿no?, como algo que está ahí generando esa sensación. ¿Cómo totalmente de aplicas acuerdo. esto en tu trabajo actual, Montserrat? Bueno, mi trabajo actual, que también ha sido porque yo hago varias cosas en mi trabajo actual, pero digamos el trabajo más cotidiano, ¿no?, que es el de estar con adolescentes dando clases, ¿no? Pues la verdad que este año he tenido una gran alegría, una gran sorpresa, porque si bien antes hacía mucho pintura, dibujo y tal, este año me he dedicado a construir poliedros estrellados, los platónicos. Hemos hecho también columnas helicoidales al principio, varias cosas, pero claro, cuando estábamos cosiendo los poliedros, claro, tú veías un alumno que decía, ay, que me emociono. Digo, es tan bello. Yo nunca había tenido reacciones de este tipo con los Qué alumnos. maravilla lo que estás Sí. contando. Y entonces este año he tenido así, pero además fue como una especie de boom, porque esto lo hice con alumnos de cuarto de ESO, pero entonces los de tercero de ESO también quisieron, los profesores también les tuve que enseñar cómo se hacía, todo el mundo quería, ¿no? O sea, era como, bueno, ha sido como... Y después, bueno, también hemos hecho algunas superficies arregladas, intento todo lo que yo conozco de geometría aplicarlo un poco como experimentación, para que experimenten los niños. Y la verdad es que está dando muy buenos resultados. Qué lindo. Hablábamos con otra ponente que es Noemí Paismal. Mm. Noemí es una educadora que integra la geometría sagrada. Ella dice que para ella es fundamental integrarla, ojalá, los primeros 7 años de vida, ¿no? Porque eso genera como los cimientos, y me lo dijo así, tal cual, los cimientos de la arquitectura de una vida consciente. Interesante, ¿no? Eh, eh, es para ti, ¿crees tú, esencial eh, enseñar estos códigos a la juventud, sobre todo a la juventud? Uno habla mucho de la educación de los niños, ¿no? Pero la juventud, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que es fundamental porque hay una resonancia con la coherencia que precisamente en la juventud se necesita muchísimo, porque están Mm. como muy desconectados, muy rebeldes, muy... Y yo he podido ver que trabajando con estos poliedros se transforman. O sea, de repente lo olvidan todo, se vuelven súper creativos
Y yo creo que esa coherencia les impregna y esa coherencia hace que ellos mismos experimenten la vida de otra manera. Al menos es la experiencia que yo he tenido este año, ¿no? Y yo eso lo veo fundamental, pero fundamental. Integración. ¿Cómo se integra lo emocional y lo espiritual en la Uy, esto es un arquitectura? cuento muy largo. El, bueno, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? A mí Enrique Miralles es como mi gran modelo, ¿no? Es Mm, como que, bueno, ya sabemos que los modelos son mapas y son cambiables y flexibles, ¿no? Pero él, por ejemplo, cuando hizo la Escuela de Arquitectura de Venecia, él siempre decía, yo es que no quiero la Venecia, la estilística, la formal, la Venecia, yo quiero captar la esencia de Venecia, ¿no? la esencia. Sí, entonces esto Mm, tiene mucho que ver con Luis Kahn, porque Miralles también era de este tipo de arquitectos que decía, copia todo lo que quieras más, lo importante es lo que tú integras, cómo lo integras y qué haces con eso. mm. Entonces, él se basaba, y me gusta mucho porque es un arquitecto muy honesto, porque siempre dice, uy, esto lo he cogido de este arquitecto, a mí de este arquitecto lo que me interesa Fantástico. es esto, y a mí de... Maravilloso eso. Y entonces, como él ha escrito mucho, que es de los pocos, muy consciente de su obra, de sus procesos, ha escrito mucho, libros, ha hecho conferencias, entonces, de alguna manera ha sido como relativamente, porque es caótico al principio, relativamente fácil seguirlo, ¿no? Y aprender de él. Y esto lo decía por así, por lo de la esencia, ¿no? Entonces, uno de sus referentes en este sentido es Luis Kahn. El arquitecto Luis Kahn es un arquitecto que ha marcado mucho la arquitectura contemporánea. Los postmodernos, digamos que es por la forma, ¿no? Pero la contemporánea es porque es más la filosofía y los escritos de Luis Kahn. Miralles decía que Luis Kahn era como un espacio de reflexión para él cuando leía a Luis Kahn. Entonces, fue de los primeros arquitectos que Luis Kahn que dijo algo así como hemos de preguntar a los espacios, preguntar al espacio, preguntar a las cosas, preguntar a las instituciones qué quieren ser, ¿no? Mm. Claro, va el arquitecto con una idea, ¿no? Hay que replantearlo todo, porque lógicamente una librería hoy día no es lo mismo que hace unos cuantos años, ¿no? Atrás. Entonces, él era defensor de la unión de la esencia y los contenidos y contenidos con la forma. De hecho, para él era lo mismo. Hay seguidores, el Masville, el Inti Miralles, bueno, toda una serie que defienden la unión de lo espiritual con lo material, ¿no? Que no está separado. Entonces, buscar la esencia no es una iluminación, que te has quedado iluminado y te vino una inspiración, Mm. sino que para Enrique Miralles era todo un proceso que llevaba mucho trabajo y eso quería decir, pues ir al lugar, preguntar a la gente, conocer la cultura, hacer fotos, hacer collages, hacer muchos dibujos, Trabajo de terreno, ¿no? trabajo de terreno total, sí, sí, trabajo de terreno. Entonces, para él lo más importante era descubrir las posibilidades de lo que las cosas que pueden hacer, ¿no? Es decir, Qué lindo. claro, esto es muy bonito porque realmente esto es un trabajo por variaciones, por transformación, que es lo que decía al principio de la entrevista, que ya es otro tipo de geometría. Y claro, lo más importante es que tú viendo lo que una cosa puede hacer, ¿no? Realmente estás descubriendo su esencia. Visto de otra Esencia. manera sería, tienes la esencia, la ves desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero cuando vas descubriendo todo, de alguna manera captas como la esencia, ¿no? O al menos parte de la esencia. La manera de captar el espíritu para después transmitirlo con su arquitectura, para Enrique Miralles era esta. Y yo pienso que es muy buena. Mira, te quiero agradecer muchísimo porque siento que esta pregunta de Miralles Mm, es esencial en la vida, no solo en la arquitectura, en el arte, en todo, ¿no? En la ciencia, nomás, en la educación, pero también, por ejemplo, que yo trabajo en el aspecto de la transformación de la gente, ¿no es cierto?, de la sanación o de lo terapéutico, mm, preguntarle al paciente, ¿qué quieres ser? Porque generalmente uno pregunta, ¿qué quieres hacer de tu vida, no? mm,
y el hacer me proyecta al futuro, pero cuando yo digo, ¿qué quieres ser? Me revela el presente, ¿no? Es como, ¿qué quieres ser ahora? Ahora, en este momento, ¿qué quieres develar de ti? ¿Cuál es tu esencia en el fondo? Y siento que esta pregunta fundamental de Miralles es, es como la quinta esencia de su obra, ¿no? Porque él nos enseña a crear desde el ser, de las cosas, desde el ser de nosotros, desde el ser del universo. Eh, Creo que esa es una gran lección de integración. Quiero darle unas gracias a Miralles Sí, yo desde aquí. también se lo ¿Te agradezco parece, no? mucho. Agradezcámosle a este hombre Sí, no, que no, a mí me ha dado muchísimo. ha venido a dejar una semilla enorme y me has dejado con unas ganas de profundizar, mirar y investigarlo, Sí, que impresionante, porque de verdad uno siempre se mete a Gaudí porque su obra es colosal, ¿no? Pero Pujol y Miralles, para mí, me empecé a enamorar de ellos ya. sí. Bueno, ya sabes, cuando vengas haremos un tour. Vamos, Un tour que así sea, querida amiga. con tapitas incluidas. Fantástico, mejor todavía. Bueno, amiga Montserrat, te quiero dar las gracias porque ha sido un excelente punto de inicio, creo que para muchos de nosotros, una iniciación, ¿no? Nos ha dado una iniciación, Montserrat, para poder explorar, seguir explorando este fantástico mundo del ser, de la esencia, de encontrar la esencia de las cosas, la arquitectura de la esencia, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por estar y ser parte de esta cumbre. Eh, un abrazo gigante desde la distancia aquí desde Chile a mi querida Barcelona también y a toda su gente maravillosa y sagrada. Pues muchas gracias también y te agradezco muchísimo todo, no solamente esta entrevista, sino toda la gestión de la cumbre y todo lo que se va a transmitir a través de este espacio, ¿no? Muchas gracias, Montserrat. Vale. Y así hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado para mí y estoy seguro que para todas las personas que están participando en esta cumbre fue maravilloso escuchar tanta información eh, y tantos desafíos que quedan por investigar todavía. Recuerden dejar sus comentarios en la plataforma y también en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @jpuribebiogeometría y nos vemos en otro encuentro en la cumbre.